Clara, tu tono hoy fue completamente reacio a colaborar. Necesitamos gente que sepa trabajar en equipo en Vanguard, y francamente tu tiempo aquí ha llegado a su fin. Esas fueron las palabras exactas que Harold Garrett, nuestro director ejecutivo, me dijo. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su tableta cuando me dio la noticia. Habló como si estuviera pidiendo un café, completamente indiferente al hecho de que estaba desechando mis 12 años de absoluta dedicación. Estábamos de pie en la suite ejecutiva principal de Vanguard Logistics Group. La sala era preciosa, llena de costosas mesas de cristal y pesados sillones de cuero. Fuera de la ventana, el sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos de la ciudad. Era una sala que conocía íntimamente. Había pasado más de una década en este mismo espacio, presentando estrategias logísticas multimillonarias que mantenían rentable a toda la empresa. Pero hoy, el ambiente era completamente diferente. Apenas 10 minutos antes, habíamos estado en una reunión trimestral de la Junta Directiva de Alto Riesgo. Sentado justo al lado de Harold estaba su sobrino de 24 años, Leo. A Leo le habían entregado un puesto de liderazgo senior hacía 3 meses, a pesar de no tener ninguna experiencia real en la gestión de la cadena de suministro. Durante la reunión, Leo se levantó para presentar un enorme paquete de estrategias trimestrales a nuestros principales accionistas corporativos. Llevaba un costoso traje a medida que le quedaba un poco grande y su voz estaba llena de una falsa confianza que no se había ganado. Mientras avanzaba en la presentación, señaló una diapositiva que mostraba nuestros ingresos proyectados para el próximo año fiscal. Como pueden ver, había anunciado Leo con orgullo, sonriendo a los miembros de la Junta, nuestros beneficios netos se proyectan a subir un masivo 30% debido a mis nuevos planes de optimización de rutas. Miré de cerca la hoja de cálculo que se mostraba en la pantalla del proyector y mi corazón se hundió. Las cifras estaban catastróficamente erróneas. Leo había confundido por completo nuestros márgenes brutos con nuestros beneficios netos. Se había olvidado por completo de restar las tarifas reales de transporte, los aranceles internacionales y los crecientes recargos por combustible de su cálculo final. No era solo un pequeño error de formato. Era un error financiero masivo. Si enviábamos esa propuesta a nuestras cuentas empresariales, vincularíamos legalmente a Vanguard a un déficit enorme. Penalizaría a nuestros clientes más grandes y destruiría nuestra credibilidad operativa de la noche a la mañana. Como jefa de la división, no podía quedarme sentada y dejar que él llevara a la empresa al precipicio. Esperé a que hiciera una pausa, y luego hablé con mi voz más tranquila, educada y profesional. Leo, esa es una presentación visual excelente, dije con suavidad, manteniendo mi tono completamente neutral. Sin embargo, creo que hay un descuido importante en la diapositiva 14. Los recargos arancelarios internacionales todavía están incluidos en la fila del margen bruto, no en la columna del beneficio neto. Si presentamos estos datos a nuestras cuentas empresariales, la base legal será incorrecta y podría causar graves penalizaciones. La sala quedó en completo silencio. La cara de Leo se puso de un rojo intenso y brillante. Tartamudeó revolviendo sus papeles, completamente incapaz de responder a mi observación básica. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas nerviosas. Harold se aclaró la garganta rápidamente, dio una excusa barata y apresuró el final de la reunión. 10 minutos después, me llamaron a la oficina privada de Harold. Leo ya estaba allí, de pie junto a la gran ventana de cristal con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba una sonrisa de suficiencia, de gran satisfacción. Se veía exactamente como un niño mimado que acababa de convencer a sus padres de castigar a su hermano mayor. Harold Lines finalmente dejó su tableta sobre el escritorio de caoba y me miró. Vanguard se está moviendo en una nueva dirección, Clara. Leo está aportando una energía fresca y moderna a nuestra división empresarial, y no podemos tener personal senior socavando públicamente a nuestro liderazgo. Tu corrección ahí dentro estuvo totalmente fuera de lugar. Te vamos a despedir. Con efecto inmediato. Deslizó un sobre blanco y delgado sobre el escritorio limpio. Era un paquete de indemnización estándar e insultante. Me ofrecía exactamente 2 semanas de pago a cambio de 12 años de duro trabajo. Para obtener el dinero, tenía que firmar un estricto acuerdo de no descrédito allí mismo, en el acto.
Ambos me miraron fijamente esperando una reacción emocional. Esperaban que llorara, que entrara en pánico o que suplicara por mi trabajo. Pero yo permanecí perfectamente tranquila. Mis manos no temblaron cuando recogí la carpeta, la coloqué de forma segura dentro de mi maletín y cerré el pestillo. Haré que mi abogado personal revise estos términos antes de firmar nada, dije en voz baja. Me levanté, me ajusté la chaqueta y salí de la habitación sin mirar atrás. Mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado para recoger mis pertenencias personales, una poderosa revelación me invadió. Harold y Leo realmente creían que eran dueños de nuestros clientes solo porque el nombre de su familia estaba impreso en el edificio. Se olvidaron por completo de que un logotipo corporativo es solo un trozo de vidrio vacío. Esos clientes solo se quedan porque confían en mí. El trayecto a casa desde la oficina fue completamente silencioso. No encendí la radio y no hice ninguna llamada telefónica. Cuando entré por la puerta de mi casa, el pesado silencio de mi cocina me golpeó como un muro físico. Dejé mi única caja de cartón con objetos de escritorio sobre la encimera, llené un vaso con agua fría y me senté a la mesa. Ese fue el momento exacto en que el inmenso peso emocional de los últimos 12 años finalmente me alcanzó. Empecé a trabajar en Vanguard Logistics Group a principios de mis 30, cuando era solo una caótica y luchadora empresa de transporte regional. Teníamos un puñado de camiones viejos, un sistema de base de datos obsoleto y cero reputación corporativa. Sacrifiqué por completo mis últimos 30 y mis primeros 40 para construir mi departamento desde cero. Trabajaba 70 horas a la semana, me perdía cenas familiares, renunciaba a vacaciones y respondía a llamadas de emergencia de la cadena de suministro a las 3 de la mañana. Puse mi mente y mi alma en convertir esa desorganizada firma regional en una potencia empresarial altamente rentable. Hice esos inmensos sacrificios personales porque lo que estaba en juego en mi vida era increíblemente alto. Soy madre soltera y tengo una pesada hipoteca sobre nuestra casa familiar. Mi hija Lily es una estudiante brillante que empieza su primer semestre en la universidad el mes que viene y las facturas de su matrícula están a punto de vencer. Además de eso, soy la única proveedora financiera de mi madre anciana, que requiere costosos cuidados médicos mensuales y servicios especializados de vida asistida. No podía simplemente alejarme de un sueldo ejecutivo estable, incluso cuando sabía que me pagaban mucho menos en comparación con los vicepresidentes masculinos de mi empresa. Durante más de una década, toleré que me ignoraran y me subestimaran porque me importaban genuinamente los 85 clientes empresariales tradicionales que yo personalmente había traído a la firma. Conocía sus cadenas de suministro globales por dentro y por fuera. Conocía a sus directores ejecutivos corporativos, a sus gerentes de almacén y sus necesidades comerciales específicas. Para mí, esas 85 cuentas no eran solo fríos puntos de datos o números en una hoja de cálculo de ingresos mensuales. Eran relaciones profesionales profundas, construidas sobre 12 años de absoluta honestidad, trabajo duro y confianza mutua. Pero hace 3 meses, Harold Garrett destrozó por completo esa confianza. Entró en la reunión de nuestro departamento y anunció que traía a su sobrino de 24 años, Leo, como nuestro nuevo vicepresidente senior de cuentas empresariales. Fue una bofetada brutal para todo nuestro equipo. Harold ignoró por completo a 3 mujeres senior altamente cualificadas de mi personal que habían estado trabajando incansablemente por un ascenso durante años. Desde su primer día en la oficina, Leo trató nuestra compleja operación logística como el patio de recreo personal de un niño rico. No tenía absolutamente ninguna comprensión de cómo funcionaban los despachos de aduanas federales. No sabía cómo rastrear la carga ni negociar la capacidad de flete con las líneas navieras internacionales. En lugar de tomarse el tiempo para aprender el negocio real, pasaba sus días ignorando correos electrónicos críticos de clientes y gastando $40,000 del dinero de la empresa en costosos muebles de cuero italiano para su nuevo espacio de trabajo en la esquina. Estaba completamente protegido por la autoridad absoluta de su tío. Sentada sola en la silenciosa mesa de mi cocina, mirando el frío aviso de despido, una aguda sensación de claridad me invadió. La ilusión se había desvanecido por completo. La cultura corporativa de Vanguard no valoraba el rendimiento, los resultados ni la integridad operativa básica. Solo valoraba los lazos de sangre y los favores familiares baratos. Mis 12 años de profunda lealtad habían sido tratados como una profunda debilidad a explotar.
Supusieron que, como tenía una familia que mantener, simplemente me quedaría callada, aceptaría mi derrota y desaparecería en el fondo. Pero mientras respiraba lentamente me di cuenta de que había terminado por completo de proteger un sistema corporativo ingrato. Si Harold y Leo querían dirigir Vanguard sin mi experiencia, iba a hacerme a un lado y dejar que la realidad les enseñara una lección que nunca olvidarían. No perdí el tiempo sintiendo lástima por mí misma. A la mañana siguiente me desperté a mi hora habitual, me preparé una taza de café recién hecho y me senté en el escritorio de mi oficina en casa. Necesitaba moverme con cuidado, con lógica y completamente dentro de los límites de la ley. Sabía exactamente lo codicioso y vengativo que podía ser Harold cuando se sentía desafiado. Así que me aseguré de que todo lo que hiciera fuera completamente irreprochable. No descargué ningún software propietario de la empresa, y no copié ningún código corporativo secreto ni bases de datos financieras internas. Hacer algo así sería un error masivo. Le daría al costoso equipo legal corporativo de Harold la excusa exacta que necesitaban para presentar una demanda devastadora en mi contra por robo de propiedad intelectual. Yo era mucho más inteligente que eso. No necesitaba sus archivos propietarios. En cambio, pasé la mañana reuniendo las cosas que legalmente me pertenecían. Descargué todas mis evaluaciones de desempeño personales de los últimos 12 años. Cada una de ellas mostraba calificaciones excelentes e impecables. Guardé copias digitales de mis premios de reconocimiento público de la industria y mis discursos principales en importantes conferencias de logística. Lo más importante, hice una copia de seguridad de mis extensos registros de contactos profesionales públicos. Eran números y direcciones de correo electrónico de profesionales de la industria que yo había recopilado personalmente a lo largo de mis 20 años de carrera, mucho antes de poner un pie en el edificio de oficinas de Vanguard. Una vez que mis archivos estuvieron ordenados, abrí un cajón del escritorio y saqué una copia física de mi contrato de trabajo original de hace 12 años. Era un documento grueso y polvoriento, lleno de complejos párrafos legales. Fui directamente a las secciones finales, escaneando las páginas con cuidado, línea por línea. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No había absolutamente ninguna cláusula de no competencia en ninguna parte del documento. El equipo legal corporativo de Vanguard había sido increíblemente perezoso en aquel entonces. Como la empresa había crecido tan rápidamente, de una pequeña firma de transporte regional a una potencia empresarial, se habían olvidado por completo de actualizar los contratos de trabajo de su personal senior más antiguo. Nunca me habían pedido que firmara un contrato de no competencia moderno y restrictivo. Legalmente era completamente libre de trabajar donde quisiera, cuando quisiera y con quien eligiera. Luego evalué la verdadera naturaleza de nuestras cuentas empresariales. Conocía un secreto operativo crucial que Harold y Leo habían pasado por alto por completo en su arrogancia. Nuestros 85 principales clientes empresariales no estaban atados a contratos a largo plazo de varios años con Vanguard. Debido a que las tarifas de envío globales y los recargos internacionales por combustible fluctuaban tan constantemente, estos clientes masivos estaban todos vinculados a la empresa por acuerdos de servicio mensuales renovables. Podían legalmente abandonar Vanguard en cualquier momento con solo un aviso estándar de 30 días. Se quedaban con Vanguard por una simple razón. Se quedaban porque yo gestionaba personalmente la seguridad de su cadena de suministro, resolvía sus emergencias de envío diarias y los protegía de costosos retrasos en el puerto. No tenían absolutamente ninguna lealtad al apellido de Harold ni a los costosos muebles de oficina de cuero italiano de Leo. Solo les importaban los resultados. Exactamente a las 2 de la tarde abrí mi cuenta de correo electrónico personal. Redacté un mensaje de despedida corto, perfectamente educado y completamente estándar para mi antiguo equipo operativo. No me quejé de Harold, y no mencioné la incompetencia de Leo. Simplemente escribí: por favor, tengan en cuenta que desde ayer, ya no formo parte de Vanguard Logistics Group. Ha sido un absoluto honor trabajar con todos ustedes para mantener nuestras cadenas de suministro en movimiento a lo largo de los años. Pulsé el botón de enviar, cerré mi portátil y dejé en silencio mi teléfono móvil personal sobre la encimera de madera de la cocina. El escenario estaba preparado. Respiré hondo, salí a mi jardín y esperé a que comenzara el inevitable efecto dominó.
A las 6 horas de que mis cuentas de informática fueran desactivadas oficialmente en la oficina corporativa, el profundo silencio de mi casa se hizo añicos por completo. Mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar y sonar continuamente sobre la encimera de la cocina. No paró en todo el resto del día. La primera llamada vino de Marcus Vance, el veterano director de la cadena de suministro de nuestra mayor cuenta minorista, una enorme cadena de supermercados regional multimillonaria con más de 200 tiendas. Marcus era un ejecutivo corporativo práctico, que valoraba la precisión operativa por encima de todo. Clara, dijo Marcus con la voz sonando increíblemente confundida en el momento en que contesté el teléfono. ¿Qué diablos está pasando en Vanguard? Acabo de intentar enviarte nuestro programa de envíos prioritarios para las fiestas y mi correo electrónico rebotó con un error del sistema que dice que tu cuenta ya no existe. Tomé un sorbo lento de mi té manteniendo mi voz perfectamente tranquila y completamente profesional. Hola, Marcus. Respondí con calma. Tu correo rebotó porque ya no estoy en Vanguard Logistics Group. Harold Garrett terminó mi empleo ayer por la mañana. Me informó que la empresa se está moviendo en una dirección de gestión completamente nueva, bajo el mando de su sobrino Leo. Hubo un largo y atónito silencio al otro lado de la línea. Luego Marcus dejó escapar un grito ahogado, lleno de horror. Leo, tienes que estar bromeando. Acabo de tener una desastrosa llamada de 20 minutos con ese joven y fue una auténtica pesadilla. Lo llamé para preguntarle sobre las nuevas regulaciones federales de tarifas de flete marítimo que afectan a nuestros envíos entrantes de Asia. Literalmente no tenía ni idea de lo que era una base arancelaria. Me dijo que no me preocupara por el papeleo de cumplimiento legal y trató de cambiar de tema hablando de su próximo viaje de golf de fin de semana. Marcus respiraba con dificultad, su ira aumentando claramente a través del altavoz. Toda la logística de nuestro inventario depende de esos cálculos arancelarios, Clara. Si esos contenedores son marcados o retrasados en el puerto, nuestros estantes de los supermercados se quedan completamente vacíos durante semanas. Hacemos negocios con Vanguard por tu impecable historial de cumplimiento, no por los familiares incompetentes de Harold. La noticia de mi repentina partida se extendió como la pólvora por la unida red de logística internacional. Para el viernes por la mañana, mi bandeja de entrada de LinkedIn estaba completamente inundada de mensajes urgentes, y las alertas de mensajes de texto de mi teléfono sonaban cada pocos segundos. Docenas de directores de logística senior, gerentes de operaciones corporativas y vicepresidentes de la cadena de suministro de nuestros 85 principales clientes empresariales se estaban poniendo en contacto conmigo en un estado de pánico total. Todos tenían exactamente la misma historia que contar. Habían intentado contactar a Vanguard para coordinar sus horarios de envío de gran volumen, solo para ser redirigidos a Leo o a un pequeño grupo de personal junior abrumado e inexperto, que no tenía ni idea de cómo manejar una infraestructura logística global compleja. Los clientes se dieron cuenta rápidamente de que el cerebro de toda la operación empresarial acababa de ser expulsado. Estaban aterrorizados por sus propios riesgos operativos. Un solo error en el seguimiento de aduanas o en el enrutamiento de la carga podría costar a sus empresas cientos de miles de dólares en penalizaciones de los transportistas y en ventas minoristas perdidas. No les importaban los títulos corporativos ni quién era el dueño del edificio de Vanguard. Necesitaban supervisión de cumplimiento de alto nivel y una mano experta al timón, cosas que un sobrino de 24 años simplemente no podía proporcionar. Mientras estaba sentada en mi sofá leyendo el interminable flujo de mensajes de pánico, la tensión estratégica en el aire se volvió casi palpable. Harold y Leo habían asumido que los clientes les pertenecían por defecto. Creían genuinamente que un contrato corporativo ataba a la gente a una empresa para siempre. Estaban a punto de aprender que la verdadera lealtad profesional no se puede heredar, comprar ni forzar. Pertenece por completo a la persona que tiene el conocimiento y la experiencia para hacer el trabajo. Mi teléfono vibró ruidosamente sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de texto de Elena, una brillante gerente de cuentas junior que todavía trabajaba dentro de la oficina de Vanguard. Elena había sido mi asistente de confianza durante 2 años, y me era completamente leal. Su mensaje era corto y estaba lleno de pánico absoluto. Clara, la oficina es un caos total hoy. Leo acaba de arruinar la cuenta de Midwest Industrial. Harold está gritando en su oficina ahora mismo.
Me recosté y observé el colapso operativo ocurrir en tiempo real desde mi cocina. Durante la siguiente hora, Elena me envió actualizaciones frenéticas. Leo había insistido en manejar personalmente la compleja incorporación de nuestro mayor cliente de fabricación industrial. Este cliente específico movía componentes de maquinaria pesada a través de fronteras internacionales cada semana. Era una cuenta muy sensible que requería una comprensión profunda y cuidadosa de las leyes de comercio internacional y las regulaciones de envío. En lugar de pedir orientación al personal senior, Leo decidió presumir de su nuevo poder ejecutivo. Le habló con desdén a la coordinadora principal de logística del fabricante, una veterana llamada Sandra, que tenía más de 20 años de experiencia en la cadena de suministro global. Leo le dijo con condescendencia que su nuevo software de seguimiento automatizado era muy superior a mis antiguos métodos tradicionales. Literalmente le dijo que se relajara y le dejara manejar la tecnología. Pero Leo no entendía cómo presentar las declaraciones de aduanas federales requeridas para las importaciones de acero industrial. Estropeó por completo la configuración del seguimiento aduanero automatizado, introduciendo los códigos arancelarios armonizados incorrectos en la base de datos del gobierno. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Esa misma mañana, 3 enormes envíos de carga internacional fueron marcados y retenidos por agentes de aduanas en el puerto de entrada. Los contenedores fueron bloqueados por completo. Las líneas navieras comenzaron a cobrar al cliente miles de dólares por hora en demoras de almacenamiento en el puerto. Peor aún, las plantas de fabricación del cliente estaban a punto de quedarse sin materias primas, amenazando con detener toda su línea de ensamblaje de fábrica por la tarde. Cuando Sandra llamó frenéticamente a Vanguard para exigir respuestas, Leo entró en pánico. Para ocultar su propio error masivo a su tío, dijo una mentira descarada y maliciosa. Le dijo a Sandra que me habían despedido de la empresa por incompetencia profesional, y afirmó que mi antiguo papeleo era la verdadera razón por la que los envíos estaban atascados en la frontera. Esa mentira le salió por la culata de una forma maravillosa. Sandra había trabajado directamente conmigo durante 7 años. Sabía que mi historial de cumplimiento era completamente impecable. Reconoció de inmediato que Leo estaba mintiendo para salvar su propio pellejo. Le colgó, buscó mi número de teléfono móvil personal y me llamó directamente. Estaba temblando de rabia. Clara, dijo Sandra con la voz temblando de ira a través de la línea. Ese niño arrogante acaba de intentar culparte por su propio error catastrófico. Nuestras líneas de fábrica se detendrán mañana por la mañana si esas piezas de acero no pasan por la aduana. El nuevo liderazgo de Vanguard es un circo completo. Mientras escuchaba a Sandra, me di cuenta de que la situación había cambiado por completo. Ya no era solo una disputa personal entre un director ejecutivo codicioso y yo. La profunda ignorancia de Harold y Leo ahora estaba destruyendo activamente negocios reales y arriesgando los medios de vida de los clientes que había pasado 12 años protegiendo. Me quedé en la línea con ella durante 20 minutos, guiándola a través de la crisis paso a paso hasta que su carga estuvo a salvo. Le dije exactamente qué documentación debía volver a presentar a la autoridad portuaria para liberar su carga. La presión emocional dentro de mí alcanzó su punto máximo y una fría sensación de determinación se apoderó de mí. Sabía que ya no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo lo arruinaban todo. Era hora de dar a estos clientes un lugar seguro a donde ir. Había terminado por completo de ser pasiva, y finalmente estaba lista para recuperar mi poder de una vez por todas. Di un salto profesional audaz, calculado, esa misma tarde. No me quedé en casa esperando que otra empresa de logística me contratara. En su lugar, conduje hasta el edificio estatal local y registré oficialmente una nueva firma de consultoría logística independiente. La llamé Evans Global Partners. Usé una pequeña parte de mis ahorros personales para alquilar un modesto y eficiente espacio de oficina compartido en el centro, e inmediatamente configuré una plataforma operativa básica y segura en la nube que pudiera manejar datos de envíos internacionales. Fui extremadamente cuidadosa con mi estrategia legal. Sabía que a Harold no le gustaría nada más que demandarme por interferencia dolosa si intentaba activamente robar su negocio corporativo. Por eso no contacté a ninguna de las cuentas de Vanguard. No envié correos masivos de marketing y no le pedí a nadie que se fuera. Simplemente establecí mi nueva infraestructura, me senté en mi escritorio y esperé en silencio.
No tuve que esperar mucho en absoluto. En el momento en que se corrió la voz a través de la red de la industria de que Evans Global Partners estaba oficialmente abierta, mis líneas telefónicas se iluminaron. Clientes en pánico me llamaron uno tras otro, desesperados por ayuda real. Cuando me preguntaron si podía aceptarlos, simplemente les informé que mi nueva firma independiente estaba totalmente operativa y era completamente capaz de manejar sus necesidades de cumplimiento de alto nivel y seguimiento de aduanas de inmediato. Suspiraron de alivio cuando se dieron cuenta de que estaba lista para protegerlos de nuevo. Los propios clientes exigieron terminar sus relaciones con Vanguard. Estaban completamente hartos de la codicia corporativa de Harold y de la peligrosa incompetencia de Leo. Debido a que Leo había estropeado las declaraciones de aduanas industriales y había puesto a múltiples empresas multimillonarias en riesgo de enormes penalizaciones financieras, los clientes tenían motivos legales claros e irrefutables para actuar. Vanguard había cometido un incumplimiento material de contrato importante. Esto significaba que los clientes no tenían que esperar el periodo de aviso estándar de 30 días. Podían disolver sus acuerdos de servicio mensuales renovables con Vanguard con efecto inmediato, sin ninguna penalización legal. Un increíble esfuerzo orgánico y coordinado comenzó a formarse entre las 85 cuentas empresariales tradicionales. Los directores corporativos y los vicepresidentes de la cadena de suministro comenzaron a hablar entre ellos a través de sus redes profesionales privadas. Se dieron cuenta de que si todos dejaban Vanguard uno por uno durante varias semanas, Harold podría intentar usar a sus abogados corporativos para enredarlos en largas batallas legales. Pero si todos se movían juntos exactamente al mismo tiempo, como un frente unificado, Vanguard estaría completamente impotente para detener la hemorragia. Decidieron tomar el control total del destino de su propia cadena de suministro. Sabían que sus negocios no podrían sobrevivir bajo la arrogancia inmerecida y los errores descuidados de Leo. Establecieron una fecha límite estricta para la renuncia masiva de sus cuentas. A nadie se le permitió decir una palabra a nadie dentro de Vanguard hasta el momento exacto en que llegara la documentación. Requirió una inmensa coordinación, pero estas corporaciones estaban impulsadas por un sentido compartido de supervivencia. Se negaron a dejar que sus operaciones fueran arruinadas por un sobrino mimado. Durante un frenético periodo de 48 horas, se ejecutó un plan masivo de migración en total secreto. Líderes ejecutivos de las 85 cuentas principales trabajaron hasta altas horas de la noche, coordinando con sus equipos legales internos para preparar su documentación de salida formal. Copiaron las fechas exactas, enumeraron las violaciones específicas de incumplimiento material causadas por el equipo de Leo y firmaron sus terminaciones de contrato finales. Estaban completamente listos para cortar el grifo del flujo de ingresos de Vanguard. Yo estaba sentada en mi pequeño y nuevo espacio de oficina, viendo cómo las solicitudes de incorporación digital llegaban a mi sistema, sabiendo que todo el equilibrio de poder en nuestra industria estaba a punto de cambiar permanentemente. El mundo corporativo puede parecer muy lento, pero cuando ocurre un colapso, ocurre con una velocidad aterradora. El lunes por la mañana, exactamente a las 8, toda la base de Vanguard Logistics Group se desvaneció en el aire. Estaba sentada en mi nuevo y modesto espacio de oficina con una taza de café caliente, observando los registros de mi sistema. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad, en mi antigua sede corporativa. Según Elena, que observaba desde su escritorio con total asombro, Harold y Leo entraron en la oficina esperando un comienzo de semana normal y tranquilo. Leo probablemente estaba planeando su próxima compra costosa para la oficina, y Harold probablemente estaba calculando su bonificación trimestral. Pero en el momento en que abrieron sus bandejas de entrada de correo electrónico empresarial y pasaron junto a la máquina de fax principal de la oficina, el color se desvaneció por completo de sus rostros. 85 cartas de terminación formales, idénticas y legalmente vinculantes, se estaban imprimiendo y llenando sus pantallas digitales. Cada una de nuestras cuentas empresariales tradicionales había cortado el grifo en el mismo instante. No eran solicitudes para negociar. Eran cancelaciones inmediatas y no negociables de sus acuerdos de servicio mensuales renovables. Las cartas citaban explícitamente un incumplimiento material de contrato debido a negligencia operativa, nombrando específicamente el fallo catastrófico de Leo con los códigos de seguimiento de aduanas internacionales esa semana. El impacto financiero fue absoluto e inmediato. Esos 85 clientes no solo representaban unas pocas cuentas.
Representaban más del 70% de los ingresos brutos totales de Vanguard. Al irse juntos, habían llevado a la bancarrota el flujo de caja operativo de la empresa de la noche a la mañana. Vanguard ya no podía cubrir su nómina semanal básica, las tarifas de mantenimiento de los camiones ni los alquileres de los almacenes. El imperio corporativo fue completamente vaciado por dentro en el lapso de solo 10 minutos. Exactamente a las 9:30, mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar violentamente sobre mi escritorio. La pantalla mostraba la línea ejecutiva directa de Harold Garrett. Dejé que sonara 3 veces antes de presionar tranquilamente el botón del altavoz. Ya no quedaba ninguna máscara de director ejecutivo tranquilo. Harold estaba completamente desquiciado. Gritaba tan fuerte al auricular que su voz se quebraba bajo la pura presión de su pánico. «Clara, ¿qué has hecho?», chilló Harold con la respiración pesada y errática. «Estás saboteando el negocio de mi familia. Robaste a mis clientes. Esto es ilegal y me aseguraré personalmente de que nuestros abogados corporativos te demanden por cada centavo que posees. Te enredaré en un tribunal federal hasta que estés completamente en bancarrota». Tomé una respiración lenta y profunda. No dejé que sus gritos fuertes sacudieran mi confianza. Mantuve mi voz completamente controlada, plana y perfectamente tranquila. «Harold», dije con calma. «No te he robado absolutamente nada. No he contactado a ninguna de tus cuentas. Tus clientes dejaron Vanguard por su propia voluntad. Eligieron proteger sus propias cadenas de suministro multimillonarias porque tu sobrino demostró que no puede manejar el cumplimiento básico del comercio internacional. Leo estropeó sus declaraciones de aduanas, arriesgó las operaciones de sus fábricas y luego mintió al respecto. Disolvieron sus acuerdos porque Vanguard cometió un incumplimiento material de contrato. Tú organizaste esto. Tú los incitaste a esto, rugió con la voz llena de una rabia desesperada y aguda. No hice nada más que construir 12 años de profunda confianza profesional, respondí fríamente. Te invito a ti y a tu equipo legal a revisar sus propios registros de red. Encontrarán que cada notificación de terminación está respaldada por fallos operativos documentados de su parte. Si quieres demandarme, por favor, haz que tus abogados llamen a mi oficina, pero te sugiero que hables con ellos primero antes de hacer amenazas vacías. Justo en ese momento pude escuchar una conversación ahogada en el fondo de la oficina de Harold. Era la voz frenética del principal abogado corporativo de Vanguard, que acababa de entrar corriendo en la habitación. Me quedé en la línea y escuché en silencio mientras el abogado informaba explícitamente a Harold, en tiempo real, que no tenían absolutamente ninguna base legal para sostenerse. Clara no había violado ninguna cláusula de no competencia porque no existía ninguna. Los clientes se habían ido legalmente bajo los términos de incumplimiento material causados directamente por Leo. Harold se quedó en un silencio completo, mortal, en la línea. Al arrogante y rico director ejecutivo no le quedaba nada que decir. Colgó el teléfono en silencio, sin una palabra más. Al otro lado de la ciudad, Leo se quedó de pie en un edificio de oficinas de cristal, hueco y vacío. Su prestigioso título de vicepresidente senior ahora era completamente inútil. El matón corporativo finalmente se había quedado sin poder, y la realidad los había alcanzado a ambos. Habían intentado quebrarme, pero solo se habían quebrado a sí mismos. Han pasado 6 meses desde esa inolvidable mañana de lunes, y el panorama de nuestra industria se ha transformado por completo. Vanguard Logistics Group fue totalmente incapaz de recuperarse de la repentina y catastrófica pérdida del 70% de sus ingresos. Para evitar una dolorosa liquidación inmediata, Harold se vio obligado a reducir drásticamente el negocio. Vendió los principales activos de almacén de la empresa, entregó su flota de camiones de transporte y despidió a toda la junta ejecutiva restante. Las acciones de la empresa se desplomaron hasta casi cero. Finalmente la junta obligó a Harold a una jubilación anticipada y profundamente vergonzosa. En cuanto a Leo, su reputación en la comunidad de logística internacional está arruinada permanentemente y por completo. Ninguna firma seria de la cadena de suministro contratará jamás a un joven de 24 años que, por sí solo, quebró un imperio corporativo multimillonario por pura arrogancia y falta de conocimientos básicos. Su efímera carrera terminó antes de que realmente comenzara. Mientras tanto, Evans Global Partners está prosperando absolutamente.
La transición para los 85 clientes principales fue completamente fluida. Debido a que mi nueva infraestructura en la nube fue construida para la precisión, sus envíos internacionales se mueven más rápido y con una mayor exactitud de cumplimiento que nunca. Nuestros márgenes de beneficio son excelentes y el negocio crece día a día. Pero la mejor parte de mi nueva empresa fue la capacidad de corregir los errores del pasado. En el momento en que nuestro flujo de caja se estabilizó, contacté a mi antiguo personal operativo en Vanguard. Recontraté oficialmente a todo mi antiguo equipo, incluida Elena. No solo les devolví sus antiguos trabajos. Les di aumentos salariales sustanciales, beneficios de salud integrales y el genuino respeto corporativo que se habían ganado a través de años de arduo trabajo. Ya no tienen que andar con pies de plomo alrededor de familiares no cualificados. Hemos construido una cultura de trabajo que valora verdaderamente el rendimiento, la integridad y el apoyo mutuo. La escena final me encuentra sentada en mi nueva y espaciosa oficina de esquina en el centro, bañada por el sol. Las ventanas dan al bullicioso puerto de la ciudad, donde nuestros contenedores de carga se mueven constantemente. En la esquina de mi limpio escritorio de caoba hay una hermosa fotografía enmarcada de mi hija, Lily. Está de pie en su nuevo campus universitario, sonriendo radiantemente con sus libros universitarios en los brazos. Su matrícula está totalmente pagada para los próximos 4 años. Mi hipoteca está completamente segura y mi madre está recibiendo la mejor atención médica disponible. A veces recuerdo el momento en que Harold Garrett me dijo que mi tono era reacio a colaborar. Ahora me doy cuenta de que su decisión de despedirme fue el mayor regalo que podría haberme dado. Él y Leo realmente creían que el poder pertenecía a la persona con la voz más fuerte, la oficina más grande o la línea de sangre familiar correcta. Olvidaron que en el mundo real de los negocios, un escritorio corporativo no significa absolutamente nada sin los cimientos que lo sostienen. El nepotismo puede comprarte una silla cara, pero nunca podrá comprar 12 años de profunda confianza del cliente, integridad profesional y la experiencia operativa real necesaria para mantener el edificio en pie. No solo sobreviví a su traición. Usé su propia arrogancia para construir un imperio mejor por mi cuenta, y está construido para durar.